Hola, hola, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, vamos a continuar con el curso. Este mes, en el mes de agosto, corresponde el curso de amenazas de ciberseguridad. Es un curso, el sexto curso que estoy dictando. Voy a compartir pantalla. Eh, es este curso que está acá, que dice Administración de Amenazas de Seguridad. Es un curso largo, digamos, para que ustedes lo puedan leer durante todo el mes. Les repito, es el sexto curso. O sea que estamos en el sexto mes. También les recuerdo el tema de las cuotas, los que están siguiendo el curso. eh, bueno, el curso, como todos, es autogestionado. Ustedes avanzan en la medida de sus posibilidades. Tienen cada módulo, tienen seis módulos. Cada un módulo tiene su cuestionario. Y recuerden de rendir el cuestionario de cada módulo y también recuerden de rendir la encuesta, que es muy importante, y el examen de finalización del curso para tener la acreditación. Este curso está en español, así que no van a tener problema. Le mandé la invitación a todos para que puedan acceder a este curso y bueno, cualquier cosa también me la pueden solicitar si es que no tienen el mail. Bueno, avancemos con el curso. Esta es la presentación, que también se la comparto en el Drive. El curso se llama Administración de Amenazas Cibernéticas y el módulo 1 habla de gestión y cumplimiento. Comencemos entonces con lo que es la gobernanza de ciberseguridad. Bueno, es la forma en que las organizaciones dirigen y controlan la seguridad de la información. Tengan en cuenta que hay una norma que asegura, digamos, el cumplimiento de los datos de la seguridad de la información, que es la ISO 27001. Entonces, lo que hace la gobernanza es alinear la seguridad con los objetivos de negocio para proteger los activos de la empresa. ¿Cuáles son los puntos clave, digamos, de esta gobernanza? Bueno, acá tenemos eh, algunos puntos clave que lo tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo alinea la seguridad con los objetivos del negocio, define responsabilidades y autoridades, gestiona riesgos y cumple normativas y supervisa continuamente eh, la seguridad. Eh, bueno, acá tienen un caso, digamos, práctico, digamos, una empresa financiera crea un comité de ciberseguridad integrado por el director, el CISO y responsable de TI. El comité revisa manualmente los riesgos, aprueba inversiones de seguridad y supervisa el cumplimiento de la norma ISO 27001. Bueno, esta norma, acuérdense que es una norma, es un estándar internacional que habla de lo que es la seguridad de la información. Gestión de seguridad de la información. Bueno, la gestión de la seguridad de la información consiste en aplicar controles y procedimientos para proteger los sistemas y los datos de una organización. Su objetivo es prevenir ataques, detectar incidentes, responder rápidamente para reducir riesgos. Bueno, también tiene puntos clave que lo podemos señalar acá, que son estos. Implementar controles de seguridad, detectar y responder a incidentes, identificar vulnerabilidades, monitorear los sistemas de forma continua y mejorar la seguridad continuamente. Bueno, bueno, acá tiene un caso práctico. El SOC detecta múltiples intentos de acceso fallido desde un país extranjero. El equipo bloquea automáticamente la dirección IP, activa la autenticación multifactor y genera un informe para la dirección. Todo esto en tiempo real a través de lo que es el monitoreo, digamos, en tiempo real, ¿no? De todas las amenazas que están sucediendo en la red. Política de seguridad de información. Bueno, acá una política de seguridad de la información es un documento oficial que establece las reglas que todos deben cumplir para proteger información de la organización. Define qué está permitido, quién es el responsable y cuáles son las consecuencias de no cumplir las normas. Obviamente que esto cada organización lo define en función de lo que quiere proteger, de los activos que quiere proteger. También tenemos acá los puntos claves, define las reglas de seguridad, asigna responsabilidades, establece normas de cumplimiento, indica sanciones por incumplimiento, debe ser aprobado por la alta dirección. Bueno, como dice acá, una empresa incorpora una política, esto obviamente depende de cada empresa, ¿no? Que obliga al uso de autenticación multifactor. Acuérdense que la autenticación multifactor es que necesitamos dos eventos para que se autentiquen, que puede ser algo que sabe y algo que tiene. Para todos los accesos remotos, antes de su implementación, sufría frecuentes robos de credenciales. Posteriormente, los accesos no autorizados disminuyeron significativamente, es decir,
La política que implementó esta empresa es la autenticación multifactor y disminuyeron las amenazas. Tipos de políticas de seguridad. Bueno, no existe una sola política de seguridad. Las organizaciones crean distintas políticas para proteger cada aspecto de la información y la infraestructura tecnológica. Cada una establece reglas específicas para que los usuarios deban cumplir. Bueno, las principales políticas son las que tenemos acá. Y tenemos identificación y autenticación, es decir, quién puede acceder a la red, contraseñas, cómo crear y proteger las claves, uso aceptable, qué está permitido hacer por los equipos, acceso remoto, reglas para conectarse desde afuera, gestión de incidentes, cómo actuar ante ataques, protección de datos, cómo resguardar la información, gestión de credenciales, que vendría a ser la administración del usuario y los permisos, y mantenimiento de redes, que es la actualización y la seguridad de la información. Bueno, acá también tenemos un caso práctico. Un empleado instala un software pirata en una computadora corporativa. La política de uso aceptable prohíbe expresamente esta práctica, permitiendo al área de TI retirar el software, sancionar al usuario y reforzar la capacitación. Principios rectores para los recursos humanos. Bueno, el personal constituye, eh, a ver, principios rectores. Sí, bueno, esto, las personas básicamente son la primera línea de defensa, ¿no? de la ciberseguridad. Por eso acá en los recursos humanos, digamos, se establecen políticas, se capacitan los empleados para reducir errores humanos y prevenir los ataques, como por ejemplo el phishing. Acá tenemos algunas buenas prácticas, como capacitación continua, enseñar, detectar correo electrónico de phishing a los usuarios, aplicar principio mínimo privilegio, y dar solo permiso a lo necesario, separar funciones para evitar fraudes, controlar los accesos a los sistemas, promover el código de ética y firmar acuerdos de confidencialidad. Eh, Vamos a manejo de amenaza de usuario. Bueno, acá tenemos el concepto que, bueno, la mayoría de los ataques informáticos buscan engañar al usuario, ¿no? Por ejemplo, el phishing. Por eso las empresas deben combinar tecnologías, políticas y capacitación para que los empleados no, digamos, no sean la puerta de entrada de un ciberataque, es decir, para que no sucedan, digamos, esos ataques. Y bueno, cuáles son las amenazas más comunes que tiene el usuario, es decir, cuáles son las amenazas que habitualmente los hackers, digamos, aprovechan la vulnerabilidad del usuario. Bueno, el phishing es la más conocida, que son correos falsos que te llegan y el fin que tienen es robar información. La ingeniería social, que es engañar a las personas, ya sea por autoridad o por disuasión o por miedo, digamos, intimidar a la persona para que te dé la contraseña. El malware, que bueno, ya son programas maliciosos que puedes instalar en la computadora. El uso de software no autorizado, que muchas veces si no tiene firma digital pueden ser truchos o pueden tener un ransomware o un malware. Contraseñas débiles, es decir, contraseñas que son fáciles de adivinar, que el usuario coloca. El uso indebido de equipos, que son acciones inseguras, es decir, colocar un USB, por ejemplo, en una PC de una organización, y robo de credenciales, que son, digamos, cuando te roban el usuario y la contraseña. Bueno, estas son las ¿cómo se puede proteger, digamos? Bueno, estas son las contramedidas, ¿no? Siempre la autenticación multifactor, que es la autenticación donde yo tengo que saber algo y tener algo, conocer algo, ¿no? La capacitación continua y permanente al personal, filtros de correo electrónico para evitar los spam, activos, antivirus también, digamos, forman parte, digamos, de esto. Y también los EDR, que son los Endpoint Response, que vendrían a ser, digamos, el software que se instala en los juegos de cada persona de la empresa, la gestión de permisos y de privilegios, la política de uso aceptable, qué se va a permitir y qué no, y el monitoreo de la actividad en tiempo real. Todo esto son contramedidas que se pueden tomar para, digamos, evitar que los usuarios sean vulnerados, ¿no?
Ética de un especialista en ciberseguridad. Bueno, esta parte habla que el responsable de la ética de ciberseguridad significa actuar con responsabilidad, honestidad y respeto por la información, ¿no? Un especialista debe utilizar un conocimiento únicamente para proteger los sistemas, respetar la privacidad y cumplir las leyes, nunca para obtener beneficio personal o propio. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave de esto? Tenemos acá los puntos claves: actuar con honestidad e integridad, respetar la confidencialidad de la información, cumplir leyes y regulaciones nacionales o internacionales, usar privilegios solo para tareas autorizadas y priorizar la protección de personas y de la organización. Bueno, acá tienen ejemplos sencillos en donde acá, digamos, un analista tiene acceso a los datos confidenciales de los empleados, aunque puede verlos, solo consulta información necesaria para realizar su trabajo y mantiene la confidencialidad, digamos, ¿no? Explorando la ética cibernética, bueno, en esta diapositiva consiste, digamos, en tomar las decisiones correctas, ¿no? Cuando usamos tecnología. No solo importa lo que podemos hacer, sino también si es legal. La acción que nosotros queremos hacer es responsable y respeta los derechos de los demás. Los dilemas frecuentes que se presentan es no descargar contenido pirata, es decir, básicamente, digamos, es una acción antiética, digamos. Por lo tanto, no conviene descargar contenido pirata, no compartir información confidencial, no acceder a archivos sin autorización, no usar los recursos de la empresa para fines personales y respetar los derechos de autor y las citas, digamos, de las fuentes. Bueno, acá nos da un ejemplo: un empleado descarga música pirateada utilizando una red corporativa, aunque no compromete directamente a los servidores, incumple las políticas organizacionales y expone a la empresa a responsabilidades legales. Es decir, esto, si bien, digamos, lo puede hacer el empleado, no es ético, ¿no? El concepto de delito cibernético, digamos que es cualquier actividad ilegal que utiliza una computadora, una red o internet para cometer un delito o atacar a las personas y a las organizaciones. Estos delitos pueden causar pérdidas económicas, robo de información e interrupción de servicios. Tenemos acá clasificación, digamos, de los delitos informáticos. Se clasifican en computadoras como objetivo, es cuando los ataques son a las computadoras con malware, ransomware o ataques de negación de servicio distribuido. Computadoras, digamos, usando, digamos, como herramientas, fraude, phishing, estafas. Es decir, el objetivo son, digamos, la información, por lo tanto, digamos, pueden acceder a través de phishing. Y computadoras como evidencia, es decir, que la computadora se transforma como una evidencia del delito informático, ¿no? Los ejemplos tenemos robo de identidad, fraude bancario, ataques de ransomware, ingeniería social, espionaje industrial. Y acá un ejemplo sencillo: una empresa recibe un ransomware. Acuérdense que los ransomware lo que hacen es cifrar la información de una computadora, entonces que cifra todos los servidores. La organización debe activar su plan de respuesta a incidentes y restaurar la información de la copia de seguridad. Es decir, en este caso, está siendo atacada, digamos, la computadora como objetivo, ¿no? Que vendría a ser en la primera parte, en donde nosotros tenemos que tomar las medidas necesarias para poder restaurar la información y de esa manera mitigar, digamos, el efecto del ransomware. Los 10 mandamientos de la ética. Bueno, acá en los 10 mandamientos de la ética informática son como un conjunto de principios que promueve el uso responsable de la tecnología. Su objetivo es que los profesionales utilicen las computadoras de forma legal, ética y respetando los derechos de las personas. Tenemos acá los principios más importantes de estos 10 mandamientos, que son no dañar a otros con el uso de las computadoras, no acceder a sistemas sin autorización, no robar la información, respetar la propiedad intelectual, no utilizar software ilegal, pensar en el impacto social de la tecnología, usar la tecnología con respeto y responsabilidad. Y acá tenemos un ejemplo donde un desarrollador encuentra una licencia de software compartida
ilegalmente por Internet. En lugar de utilizarla, solicita la compra de una licencia oficial para cumplir con las normas legales y éticas, ¿no? Eso es un ejemplo, digamos. Derecho cibernético. Bueno, el derecho cibernético eh, es el conjunto de leyes que regulan el uso de la tecnología. Su función es proteger la información, garantizar la privacidad, sancionar a quienes cometen delitos informáticos. Los objetivos, los tenemos acá, es proteger la información, regular el comercio electrónico, eh, combatir los delitos digitales, garantizar la privacidad, establecer responsabilidades legales, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, una empresa denuncia acceso no autorizado a su base de datos. La investigación utiliza la legislación sobre delitos informáticos para identificar y sancionar a los responsables. Bueno, seguimos. Acá tenemos leyes específicas de la industria. Bueno, algunas industrias manejan información muy sensible, como bancos, hospitales o empresas que procesan pagos. Por eso deben cumplir leyes y normas específicas que exigen proteger los datos de los clientes y garantizar la seguridad de los sistemas. Bueno, el ejemplo son finanzas y bancos que manejan información importante y tienen que estar bajo normativa internacional o nacional. Las tarjetas de crédito, que bueno, esta PCI y DSS es una normativa que protege la información de las tarjetas de crédito, como el nombre, el número de tarjeta, el código de seguridad, todo eso. La salud creo que también tiene, digamos, una regulación que es el PHI, que el PHI es también una regulación internacional que protege el historial clínico, todo eso. Bueno, la contabilidad que es resguardar la información financiera y la criptografía que protege información mediante el cifrado. ¿Por qué son importantes? Porque, bueno, reducen los riesgos, protegen la información sensible, generan confianza y evitan sanciones económicas. Ley de notificación de infracciones y protección de privacidad. Bueno, acá nos habla de que cuando una empresa sufre una filtración o robo de datos, muchas leyes obligan a informar rápidamente a los afectados y a las autoridades. Por ejemplo, si una tarjeta de créditos es hackeada, la tarjeta de crédito debería informar a los usuarios que ha sido hackeado, porque la ley lo determina de esa manera. ¿Sí? El objetivo es proteger la privacidad de las personas, reducir el impacto de incidentes y evitar que vuelva a ocurrir. ¿Cuáles son los aspectos importantes? Bueno, notificar el incidente rápidamente. Acá tenemos, digamos, los aspectos importantes de esto, de la ley de notificación de infracción y protección de privacidad, proteger los datos personales, investigar qué ocurrió, digamos, aplicar medidas para reducir el impacto, cumplir las leyes y informarla con transparencia a los clientes. Y bueno, acá tenemos un ejemplo sencillo donde dice, una universidad detecta la filtración de datos de estudiantes, activa el protocolo de respuesta e informa a los afectados, investiga el incidente y aplica medidas para evitar brechas. Bueno, ¿cuáles son las leyes que obligan, digamos, a que esto se realice? Bueno, acá tenemos el conjunto de leyes. Muchas de estas son internacionales, digamos, que hablan de esto, ¿no? De notificar, digamos, de las violaciones y proteger la privacidad de los datos de las personas. Es decir, que las tarjetas de crédito, los bancos, todas las organizaciones que poseen datos están obligados, digamos, a notificar si es que sucede infracción a sus usuarios para prevenir y proteger la privacidad de los datos. Los 12 dominios de la ISO IEC 27000. Bueno, la familia de la ISO IEC 27000 proporciona un marco internacional para gestionar la seguridad de la información. Sus dominios abarcan todos los aspectos necesarios para proteger los datos, reducir riesgos y garantizar la continuidad de los negocios. Entre los dominios principales tenemos estos que están acá, que es evaluación de riesgo, política de seguridad, organización de la seguridad, gestión de activos, seguridad de los recursos humanos, seguridad física, operaciones y comunicaciones, desarrollo seguro, control de acceso, gestión de incidentes, continuidad de negocios y cumplimiento normativo. Y acá tenemos el ejemplo, digamos, de la aplicación de lo que es los 12 dominios. Si una empresa quiere certificarse con ISO 27001, primero debe identificar sus activos,
evaluar los riesgos, definir las políticas de seguridad, implementar controles de acceso y establecer un proceso para responder a incidentes. Objetivos del control y controles. Bueno, la ISO 27001 y 27002 se complementan. La ISO 27001 define qué objetivos de seguridad debe cumplir una organización para certificarse, mientras que la ISO 27002 implica qué controles y buenas prácticas implementar para alcanzar esos objetivos. La diferencia principal es que la 27001, digamos, define requisitos y objetivos de seguridad y la 27002 implica cómo implementar esos controles, ¿no? Entonces, digamos, esa es la diferencia entre ambas normas, digamos. La ISO 27001 y la triada. Bueno, la triada ya la habíamos visto en otras oportunidades, que sabemos que significa confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. La triada es la base de la seguridad de información y también uno de los principios fundamentales de la norma 27001. Toda estrategia de ciberseguridad busca proteger tres aspectos: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Bueno, la confidencialidad tiene que ver con solamente las personas autorizadas pueden acceder a la información. La integridad, los datos deben mantenerse correctos y no ser modificados sin autorización. Y la disponibilidad, la información y los sistemas deben estar disponibles cuando se necesitan. Eh, Estados de los datos y salvaguardas. Bueno, esta diapositiva habla que la información debe protegerse durante el ciclo de vida, cuando está almacenada, cuando se transmite por la red y cuando está siendo utilizada en una aplicación. Esto también ya lo vimos, que vendría a ser cuando la información está en reposo, se llama DAT, y cuando está almacenada. Cuando está siendo transmitida por la red, significa que la información está en tránsito. Y cuando está siendo utilizada por una aplicación, está siendo procesada, ¿no? Entonces, para ello se aplican salvaguardas sobre las personas, los procesos y la tecnología. Entonces, acá tenemos en reposo, por ejemplo, es cuando está guardada en el disco rígido, se aplican medidas de seguridad que tienen que ver con base de datos, discos y servidores. Cuando está en tránsito, bueno, se aplican medidas de seguridad que tienen que ver con Internet, VPN o redes LAN. Y cuando está en proceso, se aplican medidas de seguridad que tienen que ver con la memoria RAM, las aplicaciones y el procesamiento de servidores. Bueno, eh, los salvaguardas, digamos, son las personas, en este caso, que vendría a ser la capacitación continua a las personas, ¿no? Para que hagan esta configuración de seguridad en reposo. En tránsito, digamos, tiene que ver con los procesos o políticas y procedimientos, y en proceso con la tecnología que vendría a ser cifrado, de firewall, autenticación multifactor, todo eso. Marco de fuerza laboral, NIS y controles SIS. Bueno, el NIS, digamos, NIS es un framework que define distintos roles y funciones de los profesionales de ciberseguridad. Por otro lado, los controles SIS son un conjunto de buenas prácticas que ayudan a proteger a una organización de amenazas más comunes. Por ejemplo, la NIST define controles que tienen que ver con los roles y responsabilidades, organizar el trabajo de los profesionales de ciberseguridad y ayudar a desarrollar habilidades necesarias. Los controles SIS tienen que ver con inventario de activos, gestión de vulnerabilidades, configuración segura, gestión de accesos, copia de seguridad y monitoreo continuo. Y acá nos da un caso práctico: una empresa implementa controles SIS, inventario de equipos y actualización automática de sistemas y autenticación multifactor, reduciendo significativamente la superficie de ataque. Matriz de controles CCA, eh, CM y cumplimiento. Bueno, el CCM es el Cloud Control Matrix, ¿no? De la Cloud Security Alliance. Es un conjunto de controles de seguridad diseñado para proteger los servicios de la nube. Ayuda a las empresas a evaluar riesgos, cumplir normas internacionales y verificar que sus proveedores cloud ofrecen un entorno seguro. Bueno, esto más que nada, esta es una norma que regula, digamos, las configuraciones seguras de los cloud, vendría a ser de los vendors que ofrecen, digamos, alojamiento en la nube, ¿no? Bueno,
¿Cuáles son los aspectos importantes? Bueno, la gestión de riesgo, la seguridad de las aplicaciones, la protección de los datos, la gestión de identidad y acceso, la continuidad de negocios y la seguridad de la infraestructura. El cumplimiento, bueno, las organizaciones demuestran la eficacia de su control mediante auditorías SOC tipo 1 y tipo 2, certificación ISO 27001, CMM, que del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y auditorías internas y externas, es decir, las CLOU garantizan el cumplimiento de seguridad con estas normas. Bueno, acá tenemos el caso práctico, una empresa migra su ERP, que es digamos, su proceso de recursos humanos de Enterprise, o Microsoft Azure, antes de la migración, verifica que el proveedor cumpla la ISO 27001, SOC 2 tipo 2 y Cloud Control Matrix CCA, garantizando que los datos corporativos permanecen protegidos y que se cumplan con los requisitos regulatorios. Bueno, eso vendría a ser la unidad, la parte 1. Acuérdense que este curso tiene tres, 6 unidades, digamos, ¿no? Tiene 6 unidades. Bueno, pruebas de seguridad de la red. Esto vendría a ser ya a la unidad 2, escáner de vulnerabilidades. Bueno, un escáner de vulnerabilidades es una herramienta que analiza equipos, servidores, aplicaciones y redes para detectar fallas de seguridad antes de que sean aprovechadas por un atacante. Su objetivo es identificar riesgos y priorizar su corrección. Bueno, ¿qué detecta? Contraseñas débiles, parches de seguridad faltantes, puertos abiertos innecesarios, errores de configuración, servicios inseguros, equipos desconocidos de la red, software con versiones vulnerables. ¿Cuáles son las herramientas comunes? Bueno, el Nessus es una herramienta muy conocida para analizar vulnerabilidades, el OpenBus, el Qualys VM, el Rapid 7 Insight, el Microsoft Defender, Vulnerability Management, que también son herramientas, bueno, muchas de estas son pagas, salvo el Nessus, todas las demás son pagas. Durante el escáner, acá tenemos el caso práctico, durante un escaneo mensual, Nessus detecta que varios servidores Windows no poseen los últimos parches de seguridad y mantiene abiertos los puertos RDP 3389. El equipo de TI actualiza los sistemas y restringe el acceso remoto de los firewall y VPN. Tipos de escaneos de vulnerabilidad. Bueno, no todos los escaneos de vulnerabilidad son iguales, existen diferentes tipos según el nivel de acceso y el objetivo del análisis. Algunos simulan a un atacante externo, mientras que otros analizan sistemas desde el interior para encontrar más vulnerabilidades. Los tipos principales son sin credenciales, simula un ataque externo y detecta puertos y servicios expuestos. Con credenciales, utiliza un usuario autorizado para revisar configuraciones, permisos y parches faltantes. Basado en software, se instala dentro de la infraestructura y ofrece mayor control de escaneo. Basado en la nube, el servicio es gestionado por un proveedor y es ideal para entornos híbridos. ¿Cómo elegir un escáner? Bueno, que sea preciso, ¿no? Estamos hablando de la herramienta. ¿Cómo elegir la herramienta? Que sea preciso, que pueda crecer con la empresa, que sea rápido, que genere buenos informes y que se integre fácilmente con otras herramientas. Utilidades de diagnóstico a través de la línea de comando. Bueno, las utilidades de línea de comando son herramientas que permiten diagnosticar problemas de red y verificar el estado de la infraestructura. Son muy utilizadas por los administradores de red y los especialistas de ciberseguridad, muchas veces para detectar, por ejemplo, fallas de conectividad o hacer un trazado de ruta o comprender qué servicios está corriendo. Bueno, entre las herramientas más comunes acá las mencionan, ¿no? El ipconfig, bueno, en Windows, el fconfig, el Linux, el ping, que sirve para verificar conectividad, el ARP, que sirve para mostrar la tabla MAC e IP, el tracer router, que sirve para hacer el trazado de ruta. Bueno, tenemos el LS-Lookup y el Jack, que sirve para consultar el servidor DNS, el NetStat, que muestra las conexiones activas y los puertos, el Nmap, que descubre equipos, puertos y servicios, el Netcat, que prueba conexiones TCP y UDP, y el HPing, que realiza pruebas avanzadas de red y de firewall. Es decir, también, además de estas herramientas que nosotros mencionamos acá, podemos utilizar algunas herramientas ya en línea de comando, ¿no? Seguridad y prueba, seguridad de las operaciones y prueba de seguridad de red. Bueno,
Esta diapositiva nos habla de que la seguridad de las operaciones es también conocida como OPSEC. OPSEC consiste en proteger la infraestructura durante todo su funcionamiento. Este incluye monitorear continuamente la red, realizar pruebas de seguridad para verificar que los controles realmente funcionen y detectar fallas antes de que un atacante las aproveche. ¿Cuáles son los aspectos principales? Bueno, los aspectos principales los tenemos acá. Esto, por ejemplo, seguridad comienza desde el diseño de la red, debe mantenerse durante toda la operación. Las pruebas permiten detectar vulnerabilidades antes de que suceda un ataque. Deben realizarse periódicamente y después de cambios importantes, pero se refiere a las pruebas de vulnerabilidades, ¿no? Los resultados deben documentarse para mejorar la seguridad. Los objetivos, digamos, de esto es detectar errores de configuración, verificar que los controles funcionen, comprobar el cumplimiento de las políticas y mejorar continuamente la seguridad, digamos, ¿no? Eh, Eso tiene que ver con la seguridad de las operaciones. Tipos de pruebas de seguridad de red. Bueno, las pruebas de seguridad permiten evaluar qué tan protegida está la red. Su objetivo es detectar vulnerabilidades, comprobar qué controles funcionan correctamente y corregir los problemas antes de que sean aprovechados por el atacante. Entre las principales pruebas tenemos el PET testing, que vendría a ser, digamos, cuando uno contrata a un tercero para que analice la seguridad de una red, simula ataques reales y encuentra vulnerabilidades. Los escaneos de la red, que permite identificar equipos, puertos y servicios activos. El análisis de vulnerabilidades, que detecta configuraciones inseguras, software desactualizado. La auditoría de contraseñas, que identifica claves débiles o comprometidas. La revisión de log, que analiza registros para detectar actividades sospechosas. La verificación de integridad, que comprueba que los archivos no fueron modificados. Y la detección de malware, que busca virus, ransomware y otras amenazas. ¿Por qué sirven, digamos, para qué sirven los resultados que nos dan esto? Bueno, para corregir vulnerabilidades, para priorizar acciones de mitigación, para cumplir normas de auditoría, para verificar la eficacia de los controles y para mejorar la gestión de riesgo. El Nmap y el Zenmap. Bueno, el Nmap, el Network Mapper, es una herramienta más utilizada en ciberseguridad para descubrir equipos de red, identificar puertos abiertos. Bueno, acuérdense que ya al identificar puertos abiertos, ya identifica qué aplicaciones o servicios están corriendo, porque tengan en cuenta siempre la relación que hay entre aplicación, servicio, protocolo y puerto. Entonces, yo si identifico un puerto, puedo saber qué protocolo está corriendo, qué servicio está asociado y qué aplicación está asociada. Bueno, el ZMap es una interfaz gráfica de Nmap que facilita el uso y su interpretación de resultados. O sea, el ZMap es lo mismo, pero en forma gráfica, digamos, con un software mucho más intuitivo. ¿Cuáles son las funciones principales? Bueno, descubrir si los equipos están activos, como dice acá, descubrir si los equipos están activos, escanear puertos TCP y UDP, identificar servicios y versiones, detectar sistemas operativos y ejecutar scripts de auditorías. Los comandos más utilizados tenemos acá el nmap, digamos, a un número de IP, el nmap SB, que detecta versiones de los servicios, el nmap-O, que identifica sistemas operativos, el nmap-A, que hace un escaneo avanzado. Herramientas de prueba de seguridad de red. Bueno, las herramientas de prueba de seguridad de red permiten analizar una red para descubrir dispositivos, identificar puertos abiertos y detectar vulnerabilidades y verificar que los controles de seguridad funcionen correctamente antes de que un atacante pueda aprovechar una falla. Los objetivos principales son descubrir, por ejemplo, cuáles son los dispositivos conectados, identificar puertos y servidores, detectar vulnerabilidades, verificar configuraciones de seguridad y generar informes de auditoría. Bueno, la herramienta más utilizada es el Nmap y el Zenmap, el SuperScan, el Wireshark, el Nessus, el OpenBus, el Metasploit y el SIEM, que es una plataforma de eventos del sistema de información. Bueno, obviamente los beneficios son automatizar auditorías,
reducir tiempo de análisis, detectar amenazas tempranamente y ayudar a cumplir normas eh, internacionales, digamos, ¿no? Superficie, SuperScan y SIEM. Bueno, el SuperScan es una herramienta para escanear puertos y servicios de equipos Windows. Y un SIEM, le vuelvo a repetir, SIEM significa Management Event Sistema de Información. En cambio, el SIEM lo que hace es recopila y analiza los registros de seguridad de toda una infraestructura para detectar amenazas y generar alertas en tiempo real. Entonces son dos funciones distintas, ¿no? Que el uso de esta herramienta, por ejemplo, el SuperScan, escanea puertos rápidamente, eh, detecta servicios activos, identifica banners, es ideal para auditorías básicas. En cambio, el SIEM es una plataforma, digamos, es un software, como por ejemplo Splunk o Bash, que son dos plataformas muy conocidas en tiempo real. El SIEM lo que va a hacer es centralizar los logs de todos los equipos. Recuerden que los servidores Windows y los servidores Linux generan logs y los microtik, los routers, los switch, los firewall generan syslog. Entonces lo que hace esta plataforma es unir todos esos logs, digamos, y centralizar esos logs, hace correlación de eventos, detecta amenazas en tiempo real, genera alertas en tiempo real y produce informes de auditoría. Bueno, acá tenemos las principales plataformas de SIEM. El Splunk es la de Cisco, pero Cisco la compró. Después tienen otra que es QRadar, de IBM, Microsoft Sentinel, después tienen Elastic SIEM y ArcSight, ArcSync. Digamos, estas son las plataformas más conocidas de SIEM. QRadar y Sentinel. Bien. Pruebas de penetración. Bueno, la prueba de penetración o pen testing consiste en simular ataques autorizados contra la infraestructura para descubrir vulnerabilidades antes de que se aproveche un atacante real. El objetivo es evaluar el nivel de seguridad y verificar qué controles implementados sean efectivos. Los objetivos, digamos, de un pen test es identificar vulnerabilidades explotadas, evaluar la seguridad de redes y aplicaciones, verificar la eficacia de los controles, medir el impacto de un posible ataque y cumplir con requisitos de auditoría. Y las herramientas más conocidas, tenemos el Kali Linux, digamos que es una distribución especializada en seguridad, los Metasploit, que son explotación controlada de vulnerabilidades, el Nmap, que es descubrimiento de codos y puertos, el Burst Site, que es pruebas de seguridad de aplicación, el Nessus, que es escaneo de vulnerabilidades, y el OSWAP que es un análisis de seguridad de aplicaciones web. Fase de una prueba de penetración. Bueno, una prueba de penetración sigue una metodología organizada para identificar, comprobar y documentar las vulnerabilidades de forma controlada. Cada fase tiene su objetivo específico y todas requieren autorización previa. Entre las fases principales tenemos planificación y alcance, que acá se definen los objetivos, se obtiene la autorización y se establece el alcance de la prueba. El reconocimiento, que consiste en recolectar información, identificar activos y utilizar las técnicas de OSINT, que es de identificación de activos, el escaneo y la enumeración, que es descubrir cosas activos, escanear puertos, identificar servicios compartidos y versiones, la explotación, que consiste en evaluar el impacto, verificar privilegios obtenidos y analizar el riesgo para la organización. El informe final, que tiene que ver con documentar las evidencias, descubrir vulnerabilidades encontradas y proponer recomendaciones para corregirlas. Tipos de ejercicios de penetración. Bueno, los ejercicios de penetración se clasifican según la cantidad de información que recibe el auditor antes de comenzar la evaluación. Cuanto más información tenga el auditor, más profundo va a ser el análisis. Cuanto menos información tenga, más se va a parecer, digamos, a un ataque real. Los tipos principales pueden ser el white box, que el auditor tiene POC, toda la información, accede al diagrama, a las configuraciones y credenciales, y es el análisis más completo y detallado. Después hay otro que es el gray box, en donde el auditor recibe información parcial, simula a un usuario interno o proveedor y es el más utilizado en la auditoría. Y el último tenemos el black box, que no se entrega información premia. Esto permite hacer una simulación de un atacante externo real
y evaluar qué puede descubrir sin tener ningún tipo de información, ¿sí? Entonces, los ejercicios especializados son el Red Team, que simula los ataques reales que vendría a ser el equipo rojo, el Blue Team, que defiende y responde a los ataques, y el equipo púrpura, donde ambos equipos colaboran para mejorar la seguridad. Analizador de paquetes. Bueno, un analizador de paquetes captura y examina tráfico que circula por la red. Es decir, es un sniffer que coloca la placa de red de modo promiscuo y permite capturar los paquetes o los datos que circulan por la red. Su objetivo es diagnosticar problemas de conectividad, analizar protocolos y detectar amenazas o comportamientos anómalos. Entre sus funciones principales tenemos capturar tráfico en tiempo real, analizar protocolos de red, detectar anomalías, identificar malware o ataques, diagnosticar problemas, realizar análisis forense. Y las herramientas más utilizadas tenemos el Wireshark, que es una herramienta muy popular y que yo creo que le mostré en algún momento cómo funciona el Wireshark. Es gratuito, la pueden descargar en Windows, en Linux. El TCP-DAM, que captura paquetes de la línea de comando, el Microsoft Network Monitor, que hace un análisis de entorno Windows, y el T-Shark, que es una versión de línea de comando de Wireshark. ¿Qué información analiza? Bueno, las direcciones IP, direcciones MAC, protocolo TCP y UDP, protocolo HTTP, HTTPS, DNS, FTP, SMTP, tiempo de respuesta y error de comunicación. Bueno, informes de seguridad, de ciberseguridad, eso ya vendría a ser la unidad 3, que es de inteligencia contra amenazas, los informes de ciberseguridad de Cisco, los blogs y podcasts. Bueno, la ciberseguridad, en ciberseguridad, mantenerse actualizado es tan importante como conocer las herramientas. Cisco publica informes, blogs y podcasts que ayudan a identificar constantemente las amenazas, conocer cuáles son las nuevas tendencias y aplicar medidas de protección basadas en información confiable. Los recursos que tiene, bueno, Cisco es el Cisco Cyber Security Report, que es un informe sobre amenazas y tendencias globales, el Cisco Talos, que nos habla de inteligencia de amenazas, análisis de malware e indicadores de compromiso, y existen los blogs y los podcasts de Cisco Security Blog o el Cisco Talos Blog o el Cisco Talos Podcast o SANS Internet, digamos, en donde yo puedo encontrar información de ataques. Los beneficios, básicamente, bueno, anticiparse a una nueva amenaza, mejorar la toma de decisiones, mantener actualizados los controles de seguridad, fortalecer la respuesta ante incidentes. Vamos al Cisco Talos, que es un Threat Intelligence, que vendría a ser, digamos, Cisco Talos es uno de los equipos de inteligencia de amenaza más importantes del mundo. Analiza millones de eventos de seguridad para detectar nuevas amenazas, malware y vulnerabilidades, compartiendo esa información en tiempo real con soluciones de seguridad Cisco. Hagan de cuenta que Cisco Talos es un data center que analiza en tiempo real todas las amenazas en el mundo y yo puedo acceder a esa información, digamos, en tiempo real. Entonces, las funciones principales que tiene Cisco Talos es inteligencia de amenazas en tiempo real, análisis de malware y ransomware, publicaciones de indicadores de compromiso, investigación de vulnerabilidades, informes técnicos y alerta de seguridad. ¿Cuáles son los beneficios? Protección proactiva, actualización automática de firmas y detección temprana de amenazas. El Honeyspot e integración de inteligencia de amenazas. Bueno, Honeyspot es un sistema de señuelo diseñado para atraer a los atacantes. No protege directamente las redes, sino que permite observar cómo actúan los ciberdelincuentes, identificar nuevas amenazas y obtener información útil para mejorar la ciberseguridad. ¿Cuáles son los beneficios? Detectar nuevas amenazas, analizar los comportamientos de los atacantes, obtener indicadores de compromiso, indicar o identificar tácticas, técnicas y procedimientos, mejorar las reglas de detección, fortalecer las plataformas CIEM y SOAR. La integración, bueno, ¿cómo lo hacemos? Con los honeypots que capturan la actividad del atacante con TIP, que son Threat Intelligence Platform, que analiza y centraliza la información, con CIEM, que correlaciona los eventos y genera alertas, con Firewall, que recibe la inteligencia para bloquear la amenaza, con la inteligencia compartida, que distribuye la información a otros sistemas de seguridad,
Vamos a intercambio automático de indicadores ICE y base de datos. Bueno, ICE es Automatic Indicator Sharing. Es un sistema que permite compartir automáticamente indicadores de compromiso, como direcciones IP maliciosas, dominios o hashes de malware, entre otras organizaciones. Y el CVE es el Common Vulnerability and Exposure, que vendría a ser una base de datos mundial que asigna un identificador único a cada vulnerabilidad conocida. Es decir, el ICE, digamos, comparte indicadores de compromiso y el CVE, vulnerabilidades conocidas, digamos, ¿no? Entonces, ambas son importantes. El ICE, digamos, comparte indicadores de compromiso, direcciones IP maliciosas, dominios comprometidos, hashes malware y correo electrónico phishing. Y el CVE, digamos, que tiene que ver con vulnerabilidades, identifica las vulnerabilidades con un código único, mantiene un catálogo mundial de vulnerabilidades, facilita la gestión y seguimiento de fallas de seguridad y sirve como referencia a los fabricantes y a las herramientas de seguridad. Estándares para el intercambio de inteligencia de amenazas. Bueno, para compartir inteligencia de amenazas entre distintas organizaciones se utilizan estándares abiertos. Las más importantes son el STIX, el TAXII y el CBOX, que permiten que diferentes herramientas de seguridad intercambien información de forma automática y estandarizada. Es decir, son herramientas, digamos, que tienen eh, información y son de uso público, digamos, ¿no? El STIX significa Street Information Expression, que es un formato para describir las amenazas de ciberseguridad, las campañas y los actores. El TAXII es el Trust Automated Chain of Indicator Information, que es un protocolo que transporta la información utilizando HTTPS, y el CBOX es Cyber Observable Expression, que describe evidencias observables como las direcciones IP, los dominios, los archivos, los hashes y comportamientos. Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios son la automatización de intercambio de inteligencia, la interoperabilidad entre las distintas herramientas, la respuesta más rápida de amenazas y la compartición segura de la información, ¿no? Bueno, plataformas de inteligencia de amenazas. Una tip, digamos que es The Threat Intelligence Platform. Centraliza información proveniente de múltiples fuentes, las analiza, las correlaciona y prioriza para ayudar y detectar y responder rápidamente ante las amenazas. ¿Cuáles son las fuentes más importantes que tiene esta plataforma? Bueno, se nutre de Cisco Talos, de MIT, de CVE, de análisis de malware, de vulnerabilidades. ¿Cuál es la información que administra? Y, bueno, indicadores de compromiso, tácticas, técnicas y procedimientos, reputaciones de IP y dominios, malware, vulnerabilidades, campañas de amenaza. ¿Cuáles son las funciones principales? Consolidar información de múltiples fuentes, correlacionar automáticamente los datos, priorizar las amenazas según su criticidad, integrarse con SIEM o otras plataformas, digamos, de eventos. El honeypot e integración de la inteligencia de amenazas. Bueno, un honeypot dijimos que es un señuelo, ¿no? Que se coloca para poder capturar, digamos, al atacante. Su objetivo no es defender el ataque, sino observar cómo actúa el atacante, descubrir nuevas amenazas y recopilar información útil para proteger los sistemas reales. Bueno, ¿cómo funciona? El atacante intenta comprometer el honeypot. El honeypot registra, digamos, ¿dónde estábamos acá? El atacante, como pueden ver, intenta comprometer al honeypot. El honeypot registra los indicadores de compromiso y las tácticas y técnicas y procedimientos utilizadas. Esa información se envía a una plataforma TIP. Digamos, la TIP distribuye la inteligencia a los SIEM, si es que existen, a los firewall, a los EDR, que dijimos que son los Endpoint Response, y a inteligencia compartida. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios son que detectan nuevas amenazas, análisis de comportamiento de los atacantes, obtener, digamos, el indicador de compromiso, identificar el TTP, que dijimos que son
técnicas, tácticas y procedimientos y mejorar la seguridad en tiempo real, ¿no? Vamos a la unidad 4, que es evaluación de vulnerabilidades terminales, y vamos a lo que son perfiles de red, que es el Network Profiling. El Network Profiling o perfil de red consiste en establecer una línea base de comportamiento normal de una red. Con esa referencia es posible detectar rápidamente actividades anómalas, posibles ataques de comportamiento sospechosos. ¿Qué analiza? Tráfico entrante, saliente. ¿Qué más analiza? Bueno, acá tienen eh, protocolos utilizados, puertos más usados, consumo de ancho de banda, comunicación entre clientes y servidores, horarios habituales de uso, usuarios y dispositivos conectados. ¿Cuáles son los beneficios? Digamos, tenemos detectar malware, identificar movimientos laterales, descubrir dispositivos no autorizados, detectar filtración de datos y mejorar el monitoreo continuo. El perfil de servidores, que es el Server Profiling. Bueno, el perfil de servidores consiste en definir el comportamiento normal de un servidor. Se establece una línea base de cómo funciona habitualmente, y cuando aparece una desviación importante a esa línea base, se genera una alerta para investigar el posible incidente de seguridad o una falla operativa. Entonces, ¿qué monitorea? Uso de CPU, consumo de memoria, uso de CPU, consumo de memoria, espacio en el disco rígido, procesos activos, conexiones de red, servicios habilitados, usuarios conectados, registros log. ¿Cuáles son los indicadores de alerta? Uso anormal de CPU, nuevos servicios ejecutándose, conexiones de direcciones IP desconocidas, aumento inesperado de tráfico, procesos no autorizados, archivos modificados sin autorización. Bien, detección de anomalías de red. La detección de anomalías de red, NBA, en sus siglas en inglés como Network Behavior Analysis, consiste en identificar comportamientos que se desvían del funcionamiento normal de la red. Para ello utiliza inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis estadísticos para detectar amenazas que las reglas tradicionales eh, podrían no identificar. Los métodos de detección tenemos dos, que uno es basado en comportamiento, es que aprende qué es normal y detecta desviaciones, y otras basadas en reglas, que compara, digamos, los eventos con firmas o patrones conocidos. ¿Cuáles son las tecnologías utilizadas? Bueno, el Machine Learning, básicamente, que es una herramienta de inteligencia artificial en donde detecta patrones, comportamientos, relaciones entre esos patrones. El Big Data Analysis, el CIEM, digamos que es la plataforma de eventos, el WEBA, que es el User and Identity Behavior Analysis, y el Cisco Security Network Analysis. Bien, pruebas de vulnerabilidad en red, este que está acá. Bueno, las pruebas de vulnerabilidad en red consisten en identificar, clasificar y priorizar las debilidades de una infraestructura antes de que puedan ser aprovechadas por un atacante. Su objetivo es encontrar fallas para corregirlas de manera preventiva. Los objetivos que tenemos son detectar vulnerabilidades conocidas, encontrar configuraciones inseguras, identificar software desactualizado, verificar el cumplimiento de políticas, priorizar las correlaciones según el riesgo. Los procesos son descubrir activos en la red, escanear vulnerabilidades, clasificar los riesgos, validar los resultados y aplicar parches y o correlaciones. Descripción general de los que es el CBSC, que acuérdense que el CBSC es el Common Vulnerability Scoring System. Es un estándar internacional que asigna una puntuación del 0 al 10 para medir qué tan grave es una vulnerabilidad. Cuanto mayor es la puntuación, mayor es el riesgo y mayor debe ser la prioridad para corregir. El objetivo es medir la gravedad de una vulnerabilidad, priorizar recomendaciones, facilitar la gestión del riesgo, estandarizar la evaluación, apoyar la auditoría. Entonces acá tenemos, por ejemplo, si es 0, como pueden ver acá, no hay riesgo. Si es 1 a 3.9, es bajo. Si es 4 a 6, 9, es medio. Si es de 7 a 8, 9, es alto. Y si es de 9 a 10, crítico, digamos, ¿no? Bueno,
Vamos a grupos de métricas de CBS. Digamos, el CBS calcula el nivel de riesgo en una vulnerabilidad utilizando tres grupos de métricas. Esto permite evaluar no solo la gravedad técnica, sino también la situación actual y el impacto que tiene cada organización. Las tres métricas del CBS son la métrica base, que lo que hace es, tiene características inherentes mide las características inherentes a las vulnerabilidades y no cambian con el tiempo. Las métricas temporales que consideran si existe un exploit y evalúan el nivel de madurez de un ataque, tienen en cuenta si hay parches disponibles, y las métricas ambientales que analizan el impacto específico en la organización, consideran los activos afectados, evalúan los controles de seguridad implementados y tienen en cuenta la importancia del sistema para el negocio. Grupo de métricas bases de CBSC. Bueno, las métricas bases son el componente principal del CBSC, describen las características técnicas de una vulnerabilidad y permiten calcular el nivel de gravedad, independientemente del entorno donde se encuentren. Las principales métricas son el attack vector, que es desde donde puede explorarse una, ya sea red, local o físico. El attack complexity, que es fácil o difícil de explotar. El privilege require, que necesita privilegios o accesos previos. El user interactor, que requiere que un usuario haga alguna acción. El scope, que afecta solo a sistemas vulnerables o puede impactar otros sistemas. La confidencialidad, que es un impacto sobre la confidencialidad de los datos. La integridad, que es un impacto sobre la integridad de la información. Y la disponibilidad, que es un impacto sobre la disponibilidad de los servicios. Grupos de métricas de CBSC, también acá tenemos que el CBSC calcula la puntuación de una vulnerabilidad utilizando tres grupos de métricas: bases temporales, ambientales. Estas permiten conocer la gravedad técnica, la situación actual y el impacto real que tienen esas vulnerabilidades de una organización. Tenemos la métrica base, que describe las características propias de la vulnerabilidad. Son constantes y no cambian con el tiempo. Las métricas temporales, que evalúan si existe un exploit, consideran la disponibilidad de los parches y analizan el nivel de madurez del ataque. Las métricas ambientales, que evalúan el impacto en una organización específica, consideran los activos afectados, tienen en cuenta los controles de seguridad implementados y la importancia del sistema. Bueno, esta es la fórmula de CBS: métrica base más métrica temporal más métricas ambientales. Informe del CBCC. Bueno, un informe del CBCC resume todas las vulnerabilidades encontradas en una organización, indicando su nivel de riesgo y el orden en que debe corregirse. Su objetivo es ayudar a priorizar los accidentes que tienen en la organización. ¿Qué contiene el informe? Bueno, contiene un indicador de CVE, de vulnerabilidad, es decir, de eventos de vulnerabilidad, un puntaje de CVSS, un nivel de criticidad, si el sistema está infectado, estado de la remediación. Por ejemplo, este vendría a ser un informe en donde acá nos dice que encontraron 256 vulnerabilidades. 12 contienen CBC mayor a 9 puntos, por lo tanto son críticas y deben corregirse de inmediato. Las vulnerabilidades de riesgo alto, medio y bajo se corrigen según su prioridad. Bueno, esto no. ¿Qué beneficios trae? Prioriza los riesgos, facilita la toma de decisiones y permite el seguimiento de correlaciones. Administración de riesgos. La administración de riesgos es un proceso continuo que permite identificar, evaluar y reducir los riesgos de seguridad antes de que causen un incidente. Existe un ciclo de gestión de riesgos que tiene que ver por, primero, identificar los riesgos, luego evaluar los riesgos. En la parte 3, planificar las respuestas, implementar controles y monitorear continuamente. Las formas de responder al riesgo son, ¿dónde está? Aceptar, que es asumir el riesgo; reducir, que es aplicar controles de seguridad; transferir, que es contratar un seguro o un tercero; evitar, que es eliminar la actividad que genera el riesgo, ¿no? Administración de vulnerabilidades.
Bueno, la administración de vulnerabilidades es un proceso continuo para identificar, corregir y verificar vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas por el atacante. El ciclo de vida es descubrir los eventos, como está acá, descubrir los eventos, evaluar las vulnerabilidades, aplicar correlaciones, verificar con un nuevo escaneo y todo eso se muestra en un dashboard, como está acá, ¿sí? ¿Qué muestra este dashboard que está acá? Bueno, nos muestra activos evaluados, vulnerabilidades por nivel de severidad, tendencias de reducción de vulnerabilidades, estados de la remediación. Y las herramientas que utilizamos son el Open, el Nessus, el Open Bus, el Quality VM, el Rapid 7, el Microsoft Defender. Administración de activos, el Asset Management. Bueno, la administración de activos consiste en identificar, registrar y controlar todos los dispositivos y recursos de la red para garantizar que solo los equipos autorizados estén conectados. El proceso es descubrir activos, como, como lo tenemos acá, descubrir activos, inventariarlos, eh, compararlos con la configuración autorizada, detectar dispositivos no autorizados y corregir esas desviaciones. ¿Qué información se registra? Bueno, equipos y servidores, router y switch, dispositivos IoT, software instalado, versiones y firmware, ubicación física y lógica y responsables de activos. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, mantiene un inventario actualizado, detecta equipos desconocidos, facilita la administración de parches y mejora la respuesta ante incidentes. Administración de dispositivos móviles. Bueno, el MDM significa Mobile Device Management. Es una solución que permite administrar y proteger y controlar en forma remota los dispositivos móviles de una organización, como los teléfonos, las tablets y las notebooks. Las funciones principales son registrar los dispositivos, digamos móviles estamos hablando, ¿no? Configuración remota, aplicar políticas de seguridad, cifrar la información, bloquear o borrar dispositivos a distancia, controlar aplicaciones y actualizaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Proteger la información corporativa, centralizar la administración, reduce el riesgo de pérdida de datos, facilita el cumplimiento de normas de seguridad. La plataforma MDM, digamos, se integra con Cisco Meraki, con Microsoft Intune. Bueno, en realidad, digamos que MDM es una función de Cisco Meraki. También lo podemos encontrar en Microsoft Intune, en VMware Workstation, One, en IBM más 360 y en Jam Pro. Todos esos son software que sirven para monitoreo de activos. Administración de configuraciones. Bueno, la administración de configuraciones garantiza que todos los equipos de una organización mantengan configuraciones seguras, estandarizadas y controladas, reduciendo errores y vulnerabilidades. Los objetivos son estandarizar configuraciones, detectar cambios no autorizados, automatizar despliegues, facilita la auditoría. Las herramientas comunes, digamos, que tenemos son estas, que son, algunas son gratuitas, otras son pagas, Ansible, Puppet, Chef, Celtac, Microsoft CCM. Las buenas prácticas, bueno, usar configuraciones base, control de versiones, copia de respaldo y monitoreo continuo. Vamos a la unidad 5, que habla de tipos de riesgo de ciberseguridad. Bueno, un riesgo de ciberseguridad es la posibilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y cause daño a la organización. Los tipos de riesgos son riesgos estratégicos que afectan las decisiones y la reputación del negocio, riesgos operacionales que tienen que ver con errores humanos o fallas en los procesos, riesgos tecnológicos que tienen que ver con los malwares, ransomware y vulnerabilidades, legal y cumplimiento que tienen que ver con el incumplimiento de normas y leyes, físico que tiene que ver con incendios, robos, inundaciones o corto de energía. Bueno, ¿por qué es importante? Porque permiten identificar qué riesgos existen y ayudan a priorizar cuáles son los que tengo que atender primero, ¿no? Análisis de riesgo. Bueno,
El análisis de riesgo consiste en identificar qué activos tenemos y qué amenazas existen y qué vulnerabilidades pueden ser aprovechadas para calcular el nivel de riesgo. Tenemos distintas etapas: identificar activos, identificar amenazas, detectar las vulnerabilidades, estimar la probabilidad, evaluar el impacto, calcular el nivel de riesgo y priorizar las acciones. Eh, la matriz de riesgo combina dos factores: probabilidad e impacto. Cuanto mayores sean ambos, mayor será el riesgo y más urgente será actuar, ¿no? Es decir, el riesgo es la probabilidad por el impacto. Mitigación de riesgo. Bueno, la mitigación de riesgo consiste en aplicar controles para reducir la probabilidad de que ocurra un incidente o disminuir su impacto si sucede. Las estrategias son evitar, que vendría a ser eliminar el riesgo; reducir, implementar controles de seguridad; transferir, compartir el riesgo mediante un seguro o servicios; aceptar, asumir el riesgo cuando su impacto es bajo y mitigarlo, o mitigarlo puede resultar muy costoso. ¿Cuáles son los controles de mitigación? Algunos controles son la autenticación multifactor, firewall, antivirus, copias de seguridad, cifrado, segmentación de red y capacitación de usuarios. El resultado es que al aplicar estos controles, el nivel de riesgo disminuye de alto a un nivel mucho más bajo y es aceptable por la organización. Controles de seguridad. ¿Qué son los controles de seguridad? Los controles de seguridad son medidas implementadas para proteger la información y reducir el riesgo. Pueden prevenir ataques, detectarlos, ayudar a recuperar desde un incidente. Clasificación por función. Tenemos los preventivos, que evitan que ocurra un ataque, como los firewall, la autenticación multifactor y el cifrado. Los detectivos, que permiten recuperar la operación, como copias de seguridad y planes de recuperación. No, los detectivos son los que permiten identificar actividades sospechosas como SIEM, sistema de detección de intrusos o monitoreo, y los correctivos son los que permiten recuperar la operación como copias de seguridad y planes de recuperación. Clasificación por naturaleza. Tenemos los administrativos, que tienen que ver con políticas, procedimientos y capacitación, y los técnicos, que tienen que ver con antivirus, firewall, IPS, cifrado, segmentación; y los físicos con CCTV, control de acceso, cerradura, biometría. Informática forense. Bueno, ya vamos al capítulo 6, que es la última parte. La informática forense, digamos, es la disciplina encargada de identificar, preservar, analizar y presentar evidencia digital para investigar incidentes de seguridad sin alterar información original. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, preservar la evidencia digital, reconstruir lo ocurrido, identificar al responsable y mantener la integridad de la evidencia. Las áreas de aplicación, bueno, se utiliza en investigaciones de ciberdelitos, fraude informático, robo de información, respuesta a incidentes y peritaje judiciales. ¿Qué hace un análisis forense? Realiza una copia forense del dispositivo, analiza registros log y archivos. Este, Bueno, esos son las tareas que hace un análisis forense. ¿Cuáles son los procesos de informática forense? Bueno, la informática forense sigue un proceso estructurado para garantizar que la evidencia digital sea válida, integre y pueda utilizarse en una investigación o proceso judicial. Tenemos las fases del proceso: identificación, que es esta parte que está acá. En esta parte se detecta el incidente y se identifican los dispositivos o fuentes donde puede existir la evidencia. Preservación, que se aísla el sistema para evitar modificaciones y se calcula un hash para comprobar que la evidencia no fue alterada. Recolección, que se obtiene una copia forense del disco, memoria y registros documentando cada paso realizado. Análisis, se examina archivos, log y eventos para reconstruir lo sucedido e identificar el origen de los ataques. Y presentación, se elabora un informe técnico con las evidencias, conclusiones y recomendaciones. Bien, tipo de evidencia digital. La evidencia digital es cualquier información electrónica que puede utilizarse para investigar un incidente de seguridad y demostrar lo que ocurrió. Tenemos distintos tipos de evidencia. Evidencia volátil, que es información que se pierde cuando se apaga el equipo
Por eso debe capturarse primero. Ejemplos de esto pueden ser, por ejemplo, la memoria RAM, los procesos de ejecución, las conexiones de red, las claves de cifrado, las sesiones abiertas y evidencia no volátil, que tiene que ver con que permanecen almacenados incluso después que se apagan los equipos, como los discos duros, lo que está en el pendrive, los registros log, los correos electrónicos. Orden de recolección de evidencia. Bueno, en informática forense las evidencias deben recolectarse siguiendo un orden, comenzando por la información que puede perderse más rápidamente. Entonces el orden de recolección sería eh, qué CPU tiene, digamos, qué es lo que contiene el caché, la memoria RAM, los procesos activos, las conexiones de red, los sistemas de archivos temporales, el disco rígido, los registros de auditoría, la copia de seguridad y los medios removibles. ¿Por qué se tiene que seguir este orden? Porque evita pérdida de evidencia y mantiene la integridad de la información y facilita reconstruir incidentes, ¿no? Cadena de custodia. Bueno, la cadena de custodia es el procedimiento que garantiza que una evidencia digital se conserva íntegra, autenticada, documentada desde su recolección hasta su presentación ante la justicia. Información que se registra. Identificación de la evidencia. Fecha y hora de recolección. Lugar del hallazgo. Responsabilidad de recolección, método utilizado, hash de verificación, personas que manipularon la evidencia y lugar de almacenamiento. La evidencia debe sellarse correctamente, documentar cada transferencia, restringir el acceso y verificar el hash antes y después del análisis para asegurar que no fue modificada. ¿Por qué es importante? Porque se necesita garantizar la autenticidad, evitar la manipulación, mantiene la validez legal y facilita las auditorías e investigaciones. Cadena de eliminación, bueno, ¿qué es el reconocimiento? El reconocimiento es la primera fase de lo que es eh, digamos, es la primera fase de lo que es el Cyber Kill Chain, que vendría a ser la eliminación. Ay, esperen un segundo. ¿Qué busca el atacante? Dominios y subdominios, direcciones IP, correos electrónicos, sitios web corporativos, organigrama de la empresa, redes sociales de empleados, información pública. ¿Cuáles son las herramientas más utilizadas? Algunas herramientas comunes son el Shodan, Maltengo, denme un segundito que me están llamando. Voice, el Google Docs, TreeHarvester, Recon, NG, que ayudan a descubrir información expuesta en Internet. Bueno, acá tenemos un caso práctico. Antes de lanzar un ataque phishing, un ciberdelincuente recopila los nombres y correos electrónicos de empleados públicos de LinkedIn y en el sitio web corporativo para preparar una campaña altamente personalizada. Armamentación. Esperen, ¿qué es esto? Esto vendría a ser la segunda etapa. La primera parte del Cyberkill era el reconocimiento. La segunda parte es la armamentación. Aquí lo que hace el atacante es preparar la herramienta que utilizará para comprometer a la víctima, combinando un exploit con una carga maliciosa. ¿Qué hace el atacante? Desarrolla y selecciona un malware, prepara un exploit, crea un payload, oculta el código malicioso y lo prueba para evitar ser detectado. Tipo de malware, algunos ejemplos son, por ejemplo, los ransomware, los troyanos, los backdoor, los scripts maliciosos. ¿Qué es un exploit y un payload? Bueno, el exploit es un código que aprovecha vulnerabilidades y el payload ejecuta una acción maliciosa como robar información o instalar malware. Y acá tenemos un ejemplo práctico. Un atacante envía un archivo de Word con una macro maliciosa. Cuando la víctima habilita el contenido, se le instala un troyano en el equipo. Bueno, ¿cómo puedo defenderme? Mantener sistemas actualizados, deshabilitar macros innecesarios, utilizar antivirus y sistemas
de endpoint response, no abrir archivos de origen desconocido, entrega y delivery. Bueno, esta vendría a ser la tercera etapa, ¿no?, de lo que es un cyberkill. En esta fase, el atacante envía malware o exploit hacia la víctima utilizando diferentes medios de ataque. Los métodos de entrega son phishing y spear phishing, sitios web comprometidos, descargas maliciosas, dispositivos USB, archivos adjuntos, aplicaciones falsas. ¿Cómo se protege una información? Bueno, una empresa utiliza varias capas de defensa para detectar una amenaza antes de que llegue al usuario. Filtros de correo, sandbox, antivirus, firewall, capacitación de usuarios. Y por último tenemos la explotación, no, tenemos explotación e instalación, perdón. La explotación es la cuarta etapa de lo que es el Cyber Kill Chain. En esta fase, el atacante aprovecha una vulnerabilidad para ejecutar un código malicioso y obtener acceso inicial al sistema. ¿Qué vulnerabilidad es aprovechada? Software sin actualizar, errores de configuración, vulnerabilidades zero day, contraseñas débiles, macro maliciosas, ingeniería social. Algunas herramientas utilizadas son el Metasploit, el ExploitDB, el Burstsite, el PowerShell y el Cobalt Strike. Y instalación. En esta quinta etapa del Cyberkill, después de obtener acceso al sistema, el atacante instala el software malicioso para mantener el acceso inclusive después de reiniciar el equipo. Los objetivos del atacante es mantener la persistencia, escalar privilegios, instalar una puerta trasera, crear una cuenta oculta, modificar el registro, programar tareas automáticas. Las técnicas más comunes, bueno, algunas de las técnicas son servicios maliciosos, tareas programadas, e-hacking, rootkit y web shell, ¿no? Comandos y control. Bueno, esta diapositiva nos habla que vendría a ser la sexta etapa de un cyberkill. Una vez instalado el malware, el equipo comprometido establece la comunicación con el servidor del atacante para recibir instrucciones y enviar información. ¿Qué puede hacer el atacante? Controlar el equipo de forma remota, robar información, moverse a otro equipo de la red, descargar más malware, exfiltrar datos, ejecutar ransomware. Las técnicas más utilizadas para ocultar la comunicación suele utilizar HTTPS, DNS tunneling, VPN, Tor o canales de cifrado. Muchas veces esta comunicación periódica se conoce como beacons. ¿Cómo, cómo se detecta? A través de SIEM, IPS, IDS, firewall, análisis de tráfico de red, DNS Security. Bueno, es pesado este curso, chicos, pero recuerden que al finalizar, ya estamos finalizando, estamos en el sexto, son 8 meses de este curso y después hay 2 meses más de lo que es hacking ético. Y bueno, mucho de esto se utiliza en hacking ético. Nos quedan 2 cursos más para finalizar y después vienen los otros 2 meses de lo que es ética hacking. Así que esta diapositiva la tengo en el Drive. Vamos, acá está en el Drive. A ver, ¿dónde está? Acá está. Está en el Drive, en una carpeta que dice amenaza de ciberseguridad. Acá está la presentación, digamos, que vimos hoy. Y bueno, nos vemos en septiembre. No sé si hay gente en la sala, quiere preguntar algo. Eh, Nos vemos en septiembre, ya con otro curso, que vendría a ser con el séptimo curso. Y bueno, les recuerdo que es la cuota 6 que tienen que tener al día, ¿no? Y bueno, como ya hay mucha gente que ha dejado, digamos, el curso y solamente voy a continuar con los que están pagando, entonces le voy a enviar la clase grabada por mail a la gente que está pagando y con la diapositiva que hacemos uso, porque el canal solamente lo vamos a utilizar para información, porque mucha gente se había notado, digamos, está viendo las clases y no paga la cuota, entonces no me parece justo para la gente que está pagando la cuota. Entonces se la voy a enviar por mail a la gente que está pagando con la presentación. Así que bueno, chicos, eso sería todo. Buenas tardes, buenos días.